Salmo segundo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos maquinan proyectos inútiles? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes conspiran contra el Señor y su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos sonríe, mi Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, con su enojo los llena de miedo. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, y te daré las naciones en herencia, en propiedad todos los países del mundo. Los romperás con cetro de hierro, los quebrarás como vasijas de barro. Y ahora, reyes, reflexionen, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, denle culto temblando. No sea que se irrite y se vean perdidos, pues su ira se enciende de repente. Felices los que se refugian en él. El Salmo segundo es un salmo mesiánico que nos relata precisamente el gobierno del Mesías sobre todos los pueblos y naciones y cómo éstas se van a rebelar contra Dios y contra su ungido. Prácticamente el Salmo primero y el segundo tienen una relación intrínseca, mientras que el Salmo primero nos habla precisamente del justo que nada contracorriente, contra aquellos que piensan de modo adverso, de modo malvado, el Salmo segundo busca plasmar aquellas naciones que se sublevan contra el uno, tiene un sentido plural, muchos contra aquel que es uno. De tal manera que el Salmo se divide en tres partes. La primera de ellas hablará del tumulto y la rebelión de las naciones contra Dios y su ungido. El segundo elemento, la reacción divina y con ello las palabras que salen de la boca de Dios contra estas naciones. Y finalmente, la invitación o las palabras del ungido que habla en nombre de Dios. Naturalmente que este salmo se trata de un llamamiento a todas las naciones y pueblos a abstenerse de rebelarse contra Dios. Y la invitación es clara. El drama se vive en aquellos que tienen responsabilidades frente a todas las naciones y todos los pueblos. Tienen que ser muy conscientes de las decisiones que van a tomar para que no vayan en contra de Dios y de su ungido. Por eso el ungido va a hacer una invitación concreta. Si ustedes contemplan y observan la ley del Señor y sirven a Dios incondicionalmente, entonces no irán en contra de Dios y de su ungido. ¿Por qué hace el rey David, que es el ungido, la invitación en este salmo? Naturalmente porque él es el que vive la ley de la Torá, vive el servicio incondicional a Dios y por eso aquel que la vive tiene la autoridad moral de poder invitar a los pueblos y naciones a sujetarse a esta ley del Señor y este servicio incondicional a Él. Ahora bien, el Salmo segundo se relaciona con otros pasajes de la Sagrada Escritura, pero debemos tener enfáticamente la tónica de que el ungido ahora no solamente se refiere al rey David, sino a aquel que va a sentarse sobre el trono del rey David, el único y el verdadero ungido que será Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso, el primer elemento que se relaciona con el Salmo segundo será Isaías 9, 6, 7, que nos habla de esta promesa de un niño que nos va a ser dado, de un niño que va a nacer y que va a ser llamado Príncipe de la Paz que va a estar sentado en el trono de David y cuyo reino no va a tener fin. Otra cita bíblica que se relaciona es la de Salmo 110, versículos del 1 al 2, donde nos habla que el mismo Dios le hace promesa al ungido de que pondrá sobre escabel a todos sus enemigos, todos serán vencidos y le rendirán culto al ungido. La otra cita bíblica que nos interesa es Daniel 7:14, donde nos manifiesta que todos los pueblos van a servir al Señor y van a rendirle con sus propias lenguas un servicio incondicional. Su reino, vuelvo a reiterar, no tendrá fin. La última cita que nos interesa para la relación con este Salmo segundo será Apocalipsis 19, 11, 16, que nos habla precisamente de que este ungido, de que este rey va a hablar como quien tiene una espada afilada en su boca para lastimar a las naciones, porque él las va a gobernar con cetro de hierro. Esto nos habla precisamente de lo indestructible que es la garantía que Dios pone en aquel que se refugia en él.
A lo largo de la historia de la humanidad han surgido idealismos existenciales que han concebido que Dios es un mal que tiene que ser aniquilado, y una vez aniquilado, por ende, el hombre encontrará una auténtica y verdadera libertad. Sin embargo, todo idealismo radical que se aleje de buscar el bien del hombre, la defensa de la dignidad y todo aquel ambiente espiritual que genere la riqueza del hombre, siempre será un idealismo nocivo y destructivo. Por ello, es de vital importancia cuidar mucho las ideas con las que comulgamos, porque a veces estas ideas pueden hundirse en el fondo del orgullo y la razón absoluta, del pensamiento subjetivo, haciendo que estos idealismos intenten destruir todo aquello que Dios quiere promover para el hombre y todo aquello que Jesús el ungido nos ha enseñado. Por eso, el poderoso tiene una responsabilidad enorme sobre sus manos. Tiene la facultad de decidir el bien de todos, de promover la justicia para todos y de establecer rectas directrices de verdad. El poderoso que se afana en querer destruir a Dios, como si se tratara de cancelar un concepto de un diccionario, está equivocado, está luchando inútil y tontamente, porque Dios no es concepto, Dios no es idea, Dios es una persona, y todo lo que es persona tiene una realidad espiritual. Por eso, Dios que es espiritual jamás podrá ser destruido. Entendámoslo así, el hombre está constituido de cuerpo y alma. Puedes destruir su cuerpo, lastimarlo, asesinarlo, aniquilarlo, pero su alma, que tiene un principio inmortal, está sujeto a la trascendencia, no a la temporalidad como el cuerpo. Lo mismo es con Dios. A Dios lo puedes quitar de la esfera pública, lo puedes expulsar de los hogares y de las familias, puedes inclusive legislar contra la libertad religiosa, puedes hacer que las verdades divinas se conviertan en un peligro para el hombre, pero ten en cuenta lo siguiente, a Dios no lo vas a poder expulsar, porque en el hombre, por naturaleza, está el sentido de ser religioso, su sentido de ligarse con Dios. Al hombre no le vas a poder quitar la conciencia que se inclina a buscar el bien y la verdad, y al hombre no le vas a poder expulsar del corazón la experiencia que tiene de Cristo, que le ha renovado y le ha transformado la vida. Por eso, apunta bien tu mirada para hacer lo correcto y lo justo, de tal manera que todo aquel soberano y príncipe que esté a favor de Dios y de su ungido, debe cuidar mucho de no manipular la ley del Señor, haciendo que bajo preceptos divinos yo tenga el derecho de hacerle la guerra al otro, porque no piensa como yo, no cree lo mismo que yo, porque se equivocó, porque está obrando ignorantemente. Cuidado con eso. Ni judío, ni islamista, ni católico, ni protestante tienen el derecho de hacerle la guerra al hermano. Han de buscar siempre su bienestar. Naturalmente que siempre bajo las estructuras humanas tomaremos decisiones a veces muy erráticas. Por eso es de vital importancia asumir lo que el ungido anuncia en el Salmo. Invita a meditar la ley del Señor y a servirlo incondicionalmente. ¿Y esto qué significa? Para poder hacerlo, la construcción del reino es vital y la vivencia del Evangelio es esencial. Si tú te centras en estas dos cosas y así participes en comicios políticos, en estructuras económicas, sociales o de justicia, harás lo correcto y lo justo porque no has perdido de vista la estructura del reino de Dios y la vivencia odierna del Evangelio. Naturalmente que para construir un mundo mejor no nos sirven las ideas utópicas, ni las ideas imaginativas, ni las ideas inactivas. Nos sirve todo aquel que tome el estandarte de poder hacer convicción personal la construcción del reino y el anuncio del Evangelio. Por ello, la invitación es concreta, donde quiera que estés. Si tú has abrazado libremente la fe en Cristo Jesús y en las estructuras temporales en las que te encuentres, allí promueve siempre la justicia y el reino. Cumple los estamentos que tienes que cumplir, para que entonces adquiera sentido lo que Jesús ha dicho. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no traiciones a Dios. Por eso, mientras hay un cristiano en el mundo, en cualquier país, que siempre promueva los intereses de Dios, el poderoso no lo va a aniquilar, no lo va a extinguir. Naturalmente que a veces esta defensa de Dios y de su proyecto de salvación puede acarrear mártires, pero no olvides esto, la sangre de mártires es semilla de futuros cristianos. Ojalá que este salmo nos sirva para entender que promover la construcción del reino y con ello las enseñanzas evangélicas, podremos nosotros aportar riqueza al reino de Dios. Termino sugiriéndote que a lo largo de esta semana medites este segundo salmo, teniendo en cuenta en tu oración aquellas personas que tienen una responsabilidad enorme de tomar decisiones para el bien común, de renunciar a su bien particular a favor de la defensa de la justicia, de la verdad, de aquellos principios que generan estabilidad para todos.
Ora por tu presidente, ora por los gobernantes, ora por todos aquellos que tienen una responsabilidad importante. Que tengas excelente tarde, que Dios te bendiga.